Cordial saludo. Vamos a continuar viendo las patologías infecciosas más frecuentes en nuestro servicio de consulta externa y urgencias de la S. Bello Salud. En esta oportunidad vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad y del EPOC exacerbado. Vamos a hablar de la neumonía adquirida en la comunidad, que es una de las mayores causas de muerte y morbilidad en el mundo. Inicialmente fue extensivamente estudiada y llegó al desarrollo de aspectos microbiológicos y antibióticos. No obstante, aún es una causa mayor de complicaciones, especialmente en pacientes adultos mayores de 65 años y pacientes con comorbilidades de base. Recordemos que la neumonía es una infección pulmonar aguda del parénquima y se rotula como neumonía adquirida en la comunidad en el contexto de un paciente que no ha sido hospitalizado en los últimos días o que tiene una estancia hospitalaria menor de 48 horas. Adicionalmente, la neumonía siempre la voy a sospechar en pacientes que tengan síntomas generales como fiebre, malestar general, escalofríos, diaforesis, mialgias, cefaleas y cianosis. Adicionalmente, que tengan síntomas del tracto respiratorio inferior como tos, dificultad respiratoria, disnea o taquipnea, presencia de expectoración purulenta o hemoptóica, dolor pleurítico, anomalías a la auscultación pulmonar. Siempre que yo tengo un paciente con esto y además semiológicamente puedo encontrar hallazgos según su etiología, un paciente con crépitos, un paciente con sibilantes incluso de muchas cosas o abolición de su murmullo vesicular, quizás porque muchas veces puede estar relacionado con complicaciones como el derrame pleural, yo deberé confirmar mi sospecha diagnóstica con una radiografía de tórax y voy a solicitar exámenes de extensión según mi paciente. El hemograma, si es necesario, para ver la activación de los reactantes de fase aguda, mirar la glicemia como un reactante de fase aguda en casi todos los pacientes, la pulsoximetría para ver si mi paciente requiere oxigenoterapia o si mi paciente está tan inestable que debe ser enviado al servicio de urgencias y su función renal, porque de esta dependerán también mucho de la clasificación de mi paciente. Si yo le pedí unos rayos X de tórax, mi paciente volvió y le doy diagnóstico como tal de una neumonía, deberé evaluar el CUR65 o el CRB65 del paciente, que tiene en cuenta la confusión, que un test mental abreviado menor de 8 o desorientación en una de las tres esferas, que tenga una urea por encima de 44 o un nitrógeno ureico mayor de 19, que tenga una frecuencia respiratoria mayor de 30, una presión arterial menor de 90 o diastólica menor de 60 o que tenga una edad mayor de 65 años. Con esto yo puedo decir, mi paciente tiene un CUR 65 de 0 a 1 puntos o de un mayor a 1 punto con factores de riesgo y desaturado o el paciente tiene de 2 a 4. Si mi paciente es un CUR de bajo riesgo, hay una imposibilidad de medicación oral, una falta de soporte familiar o hay efusión pleural como un derrame pleural. Si no, pues el paciente continuará en tratamiento ambulatorio. Sí, mi paciente debe ser enviado al servicio de urgencias y ya acá, dependiendo del cuadro clínico del paciente y de los criterios de gravedad que se hagan con reglas de predicción clínica validadas para evaluar la gravedad de la enfermedad y determinar la necesidad de hospitalizar en una sala general, en una unidad de cuidados intensivos, ya en el servicio de urgencias, van a definir este paciente a dónde pasará. Bueno, si mi paciente es un CUR 65 de 0 a 1 punto, fuera de eso no tiene factores de riesgo, no es un paciente que tenga pobre aporte social o que sea realmente 1-0, el tratamiento de mi paciente va a ser manejo ambulatorio. La pregunta que me debo de hacer en ese momento es, ¿mi paciente es alérgico o no a la penicilina? Si mi paciente no es alérgico a la penicilina, le voy a dar tratamiento con amoxicilina 500 a 1 gramo cada 8 horas por 5 a 7 días.
Y si mi paciente es alérgico a la penicilina, voy a hacer tratamiento con claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o doxiciclina 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Ya si yo veo que mi paciente tiene un CUR de un punto, fuera de eso está desaturado o tiene factores de riesgo, o mi paciente ya tiene un CUR de 2 o 4 puntos, inmediatamente debo enviarlo al servicio de urgencias, donde ya los médicos del servicio de urgencias harán la respectiva clasificación con las escalas validadas como les hablaba anteriormente y darán como tal el manejo.
Es importante traer a colación este estudio publicado en el año 2015 por el New England, que es la estrategia de tratamiento antibiótico para la neumonía adquirida en la comunidad de adultos. Muchas veces nosotros vemos que incluso los pacientes de consulta externa ingresan al servicio de urgencias con amoxicilina más claritromicina, pero este no es un buen proceder debido a que entre los pacientes con sospecha clínica de NAD ingresados en salas no pertenecientes a unidad de cuidados intensivos, la estrategia de tratamiento empírico preferente con monoterapia con betalactámicos no fue inferior a la estrategia con una combinación de betalactámicos y macrólidos o monoterapia con fluoroquinolonas en cuanto a la mortalidad de 90 días. Entonces estos pacientes pueden tener solo una monoterapia. Tener cuidado con el manejo de fluoroquinolonas por el riesgo de crear resistencia a los medicamentos antituberculosos. Adicionalmente, aunque los macrólidos son muy buen medicamento y pueden disminuir la respuesta inflamatoria del huésped, genera adicionalmente cubrir gérmenes atípicos, aumenta el riesgo cardiovascular y puede promover la resistencia de Streptococcus pneumoniae. Entonces, en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque podemos hacer empeoramiento de esto y más que casi todos nuestros pacientes con síntomas respiratorios y con diagnóstico de neumonía son pacientes añosos. Adicionalmente, en septiembre de este año 2025, salieron las guías de diagnóstico y manejo de la neumonía de las guías NICE, donde inicialmente en una neumonía leve vuelve a recomendar amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días en el manejo y con esto les va a ir muy bien. Recomendado, como les digo, por las guías NICE de este año. De otro lado, vamos a hablar de la EPOC exacerbada. La EPOC es una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos como la disnea, la tos, la producción de esputo y exacerbaciones frecuentes en ocasiones debido a anomalías de las vías respiratorias, tanto una bronquitis o bronquiolitis y o de los alvéolos en un enfisema que provocan la obstrucción persistente a menudo y progresiva del flujo de aire. Una exacerbación de la EPOC es aquel empeoramiento sostenido de la condición de un paciente que se manifiesta con la aparición de nuevos síntomas respiratorios o un aumento de los ya existentes, un aumento de la disnea, un aumento de la producción del esputo y un aumento de la purulencia del esputo que obligan a modificar su tratamiento habitual. Cuando tengamos un paciente así en nuestra consulta externa o un paciente que viene al control del programa de POC, debemos indagar el incremento de la disnea, la aparición de sibilancias audibles, la opresión torácica, el incremento de la tos, el aumento de la producción y el cambio de las características del esputo, si hay fiebre, la historia médica previa de la exacerbación, la frecuencia y la gravedad de la disnea o la disminución de la tolerancia al ejercicio. Y siempre recordar que el aumento del volumen o la cantidad y características del esputo que sugieran una causa bacteriana, un cambio en el estado de conciencia de un paciente que tiene una clasificación del EPOC 4 o un EPOC muy grave, es un signo de inminencia de falla respiratoria y son pacientes que deberíamos de enviar al servicio de urgencias. Mirar que siempre los desencadenantes hasta el 50% van a ser una infección del árbol bronquial, hasta un 20% por contaminación ambiental o hasta un 30% otras causas. Las principales infecciones que les dan a estos pacientes son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mozzarella catarrhalis. A estos pacientes que ya los tenemos en nuestro servicio de consulta debemos realizar una toma de los signos vitales donde se incluya frecuencia respiratoria, presión arterial, pulso, frecuencia cardíaca, temperatura, oximetría de pulso para determinar o no la necesidad de oxígeno suplementario del paciente, signos de cor pulmonar como ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, dedos de palillo de tambor y si mi paciente está así se deberá
y si mi paciente está inestable, enviar al servicio de urgencias. Recordemos evaluar en nuestros pacientes los criterios de Antonisen, mirar si hay un incremento de la disnea, un incremento del volumen del esputo y un incremento de la purulencia del esputo. Así vamos a clasificar a nuestros pacientes. En un criterios de Antonisen, 1, si mi paciente cumple con los 3 criterios, 2, si cumple con 2 criterios y 3, si cumple con un solo criterio. Adicionalmente, yo debo clasificar a mi paciente leve, moderado, severa. Si mi paciente es leve, es un paciente que yo puedo manejar desde la consulta externa, pero si es moderado o severo, deberé enviarlo al servicio de urgencias para que le hagan su enfoque. Si mi paciente tiene disnea, pero pues no requiere, no es en reposo, o si mi paciente no está taquimnéico, tiene una frecuencia menor de 24, una frecuencia cardíaca menor de 95, no está desaturado o tiene su uso de oxígeno de transporte y no tiene requerimientos altos de oxígeno, es un paciente que podría manejar ambulatoriamente. Si no, y cumple con algunos de estos criterios alterados o alguna otra alteración, debería enviarlo al servicio de urgencias. Incluso si mi paciente no requiere, no utiliza oxígeno suplementario y está desaturado, enviarlo al servicio de urgencias para que se le haga el respectivo enfoque. Bueno, cuando nos enfrentamos en un paciente con un EPOC exacerbado, vamos a hacer exámenes como la pulsoximetría, la cual va a ser útil para evaluar la saturación de oxígeno y la necesidad de oxigenoterapia. La de radiografía de tórax para descartar posibles infecciones respiratorias como una neumonía o un neumotórax que estén llevando a que el paciente tenga esta exacerbación. Un EKG para descartar que nuestro paciente adicionalmente su causa de descompensación no sea un tromboembolismo pulmonar o no sea un cor pulmonar porque ya tiene crecimiento de los ventrículos derecho, y podremos pedir un hemograma para ver reactantes de fase aguda, o también nos va a ayudar mucho si hay una hematocrito mayor de 55 que nos esté hablando de una hipoxemia crónica de nuestro paciente, una glicemia, sobre todo en pacientes que están con el uso crónico eh, de esteroides, que esto puede ser una diabetes por el uso de esteroides o como un reactante de fase aguda. Otros paraclínicos según el paciente y la función renal y la creatinina para ver cómo está el funcionamiento, incluso para prescribir el manejo antibiótico según ajustado a su tasa de filtración.
Listo, yo clasifiqué a mi paciente, dije que mi paciente tiene una, un EPOC exacerbado leve, es el manejo ambulatorio, moderado y severo, mandaría a mi paciente al servicio de urgencias. Siempre indagar mi paciente si el EPOC es moderado o severo, si ha requerido hospitalizaciones de EPOC en los últimos 6 meses, si ha requerido oxígeno anteriormente y si no ha respondido al tratamiento ambulatorio. Nosotros vamos a dar como un manejo de soporte, esto sobre todo para pues, el manejo del servicio de urgencias, el manejo broncodilatador dual y ya el manejo de nebulizaciones o inhaloterapia, pues ambos tienen igual respuesta y tienen muy buena efectividad. Preferir nebulizaciones solo en pacientes que estén ante una falla inminente de falla respiratoria. ¿Cuándo dar antibiótico a mi paciente? Si hay un aumento del volumen del esputo y sobre todo un aumento de la purulencia del esputo que va a llevar a mi paciente a que esto me hable y que haya más riesgo de una infección. Adicionalmente, si mi paciente ha estado febril con una temperatura mayor de 38,5. La primera opción, amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas o doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. Una segunda opción podría ser, si mi paciente tiene resistencia a antibióticos o utilizó antibióticos en los últimos 90 días, dar amoxiclavulanato 875-125 cada 12 horas o claritromicina 500 miligramos cada 12 horas. Y ya, pues esto obviamente si el paciente es severo, pues ya va a estar en manejo en el servicio de urgencias. La duración menos es más. Entonces le puedo dar tratamiento a mi paciente 5 días y obviamente si yo mandé a mi paciente porque tiene un EPOC exacerbado leve, le voy a hacer una revisión a las 48 horas. Si no, que dijimos al servicio de urgencias, darle los signos de alarma al paciente para que reconsulte el servicio de urgencias. Si la disnea del paciente y o la purulencia del esputo mejora, ese es el antibiótico eficaz para el paciente y es el antibiótico que se le va a dar como tal. Gracias por la atención prestada. Acá hicimos un enfoque diagnóstico y de manejo de la neumonía adquirida en la comunidad y de el EPOC exacerbado.